Muy buenos días amigos, ¿cómo están en esta hermosa mañana, miércoles 27 de octubre? Y no hay nada mejor que al levantarnos podamos tener un momento de reflexión delante de Dios. Y antes de que nosotros le hablemos a Él, será bueno poner atención a lo que Dios tiene que decirnos. Y hoy nos va a hablar a través del discurso que Job está teniendo en medio de su dolor y frente a sus tres mordaces amigos que en lugar de comprenderlo y darle consuelo, lo estaban juzgando muy duramente. Y él en el capítulo 13, leíamos ayer, llegó a decirles: pero yo preferiría discutir mi caso con el Dios Todopoderoso, porque ustedes son unos mentirosos, sus consejos no ayudan en nada. Ese era el reclamo de Job, que sus amigos en lugar de consolarle, le estaban condenando, juzgando de continuo. Y dice en el versículo 13, Job les dijo: mejor cállense y déjenme hablar, no importa lo que me pase. Y hoy vamos a leer los versículos del 20 al 27, y Job cambia su discurso. Le estaba hablando a sus amigos y de pronto empieza a hablarle a Dios y le dice: Dios mío, solo te pido dos cosas, si me las concedes no tendré que esconderme de ti. Ya no me castigues, no me hagas sentir tanto miedo. Pídeme que presente mi defensa y yo te responderé. Si lo prefieres, yo hablaré primero y tú me responderás. Es interesante este diálogo que Job mantiene con Dios, en el que él quisiera poder encontrarse cara a cara con Dios y discutir su asunto para de una vez encontrar las respuestas al dolor, a lo que él está sufriendo. Dice versículo 23 en adelante: dime en qué te he faltado, muéstrame en qué te he ofendido, por qué te escondes, por qué me tienes por enemigo, por qué me persigues tanto si soy como una hoja que se lleva el viento. Me estás condenando a un amargo sufrimiento, me estás castigando por los pecados de mi juventud. A toda hora me vigilas, me tienes encadenado, doy un paso y sigues mis huellas. Es muy interesante la forma en que Job expresa su dolor. Encuentra palabras que nos dan una clara idea de lo que le está sufriendo y principalmente de su sentir ante Dios. Dice: ¿por qué te escondes? ¿Por qué me tienes por enemigo? Y una de las expresiones más difíciles que podemos encontrar en la Escritura es precisamente la experiencia que tenemos frente a Dios, cuando de alguna manera nos sentimos juzgados por Él y nos sentimos juzgados por el pecado que hay en nosotros. Y una de las cosas que puedo compartir con ustedes, amigos, es que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento de alguna manera va a revelar y va a ser una figura de la persona del Señor Jesucristo. Y estas palabras en particular de Job nos hacen recordar lo que dijo también el profeta Isaías, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y dijo allí en su libro, en el capítulo 53, versículo 4, a pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él herido fue por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Esta experiencia que está narrando Job de decirle: ¿por qué te escondes? ¿Por qué me persigues tanto? ¿Por qué te siento como si fueras mi enemigo? Esa es la experiencia que vive el hombre cuando sabe que por su pecado está siendo juzgado por Dios. Y en el fondo del corazón de Job, él sabe que es un ser humano, él sabe que está supeditado a la soberanía de Dios y que por su pecado, independientemente que haya tenido que ver directamente con el mal que está sufriendo o no, simplemente por haber sido descendencia de Adán y de Eva, hay un pecado en nosotros. Y esta experiencia es una experiencia muy importante de resaltar en la persona del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda usted cuando Él estaba en la cruz del Calvario? Ahí se narra ya, por ejemplo, en Mateo 27, y dice que llegó una hora en que el cielo se oscureció y el velo del templo se rasgó en dos, y entonces Jesús exclamó y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y podemos entender con el contenido de la Escritura es que en ese momento el Señor Jesús estaba cargando el pecado, estaba cargando la culpa
de todos aquellos que hemos sido redimidos por Él. El Señor Jesús no fue un hombre pecador, Él no hizo nada, Él no desobedeció al Padre, Él fue perfectamente justo y obediente ante el Padre. Sin embargo, Él cargó en sí, en Él mismo, el pecado, la culpa de todos nosotros. La experiencia de lo que está diciendo Job pareciera una clara referencia a este momento que Jesús está viviendo, en el que dice: ¿por qué te escondes? ¿Por qué me tienes por enemigo? Esa expresión de que dice el Señor Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Queridos amigos, yo solamente quiero guiar la reflexión a esto. Cada vez que nosotros estamos cayendo en conductas de pecado, en conductas autodestructivas, estamos caminando hacia nuestra propia destrucción, obviamente va a haber en nosotros un pesar en nuestro corazón. En el Señor Jesús no había razón de ser, porque Él no era un hombre pecador. Él estaba cargando nuestro pecado. Pero en el caso de nosotros, que somos descendientes de Adán y de Eva, y que desde que hemos nacido con esa tendencia a desobedecer a Dios, con esa naturaleza pecaminosa, es obvio que nosotros podamos llegar a experimentar esa sensación de vacío, de soledad, de seguirnos perseguidos, de seguirnos juzgados por Dios. Claro, porque en nosotros hay pecado. Y lo que corresponde es que nosotros podamos venir ante Dios y hallar descanso, hallar perdón en Él. Queridos amigos, Job era un hombre justo, pero era un hombre pecador. Y Job, a pesar de que él no había hecho nada directamente para experimentar el dolor que estaba viviendo ahora, sin duda alguna que había culpa en él, simplemente porque ofendemos a Dios con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con las cosas que no hacemos que Él nos pide que hagamos. Y ese es un buen momento para poder venir ante Dios y pedir perdón por aquellas cosas que nosotros de continuo hacemos y que le ofendemos. Querido amigo, querida amiga, si tú en este momento te sientes perseguido por Dios, te sientes acusado, sientes a Dios en tu contra, dice Pablo allá en Romanos capítulo 8, que nadie puede estar contra nosotros porque Dios está de nuestro lado. Y está de nuestro lado en razón de que el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario para que nosotros tengamos el perdón de Dios. Y ahora podamos llegar ante Dios y decirle Padre, y saber que somos parte de su familia. ¿Te gustaría orar, pedir perdón a Dios y sentir ese descanso de Dios? No sentirte juzgado, no sentirte perseguido, sino al contrario, poder encontrar el descanso en el perdón de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias porque cada día que amanece es una evidencia de tu majestad, de tu gloria, de tu bondad hacia nosotros. Cada día que nos das es como una hoja en blanco en la que hemos de escribir lo que haremos en el transcurso del día. Señor, pero quisiéramos al final de este día que esa hoja estuvieran puestas ahí cosas que hemos hecho para honrarte, para glorificarte, y no cosas que hagamos para ofenderte. Te ruego, Señor, si en el día de ayer o en los días anteriores hemos hecho cosas que te han ofendido, que hemos dejado escritas, Señor, que hay borrones, que hay manchones en nuestra vida porque hemos caído en desobediencia, porque te hemos ofendido con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vivir. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes, danos de tu Espíritu para que este día lo podamos vivir en paz, de tal forma que al final del día no nos sintamos perseguidos, no sintamos que tú eres nuestro enemigo. Al contrario, una vez confesado nuestro pecado, podamos experimentar la paz que viene de ti. Te ruego, Señor, danos de tu bendición en nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, pues este es el sentir de Job. Seguiremos estudiando el día de mañana el resto de su discurso. Que tenga un excelente día. Un abrazo de su Iglesia Cristiana Península Viva.